Hola, sean bienvenidos a Certifica tu Español. Soy Luis Reina y hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre el DLA2 y el DLB2. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Muy bien, vamos a iniciar por el DLA2. Tengan en cuenta que el DL a nivel general tiene varios niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hoy vamos a trabajar con estos dos, A1, A2, porque posiblemente son los que más son presentados a nivel mundial. Empecemos por este, el A2. ¿Qué debe tener o cuáles son las características que debe cumplir una persona que presente este examen? Primero, debe saber o debe comprender mejor y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, relacionadas normalmente con áreas personales, o sea, de su propia experiencia, y que sean relevantes para él mismo, que sean inmediatas, o sea, muy importantes para la persona que esté hablando o la persona que esté aplicando para este examen. Asimismo, debe ser capaz de realizar intercambios comunicativos sencillos, o sea, comunicaciones simples y directas, con aspectos de uso habitual relacionados con la vida de la persona, teniendo en cuenta que debe hablar en presente o expresarse en presente, pero también en pasado y ocasionalmente en futuro. Entonces debe dominar estos tiempos verbales. Pero una característica importante es que de una manera u otra es muy simple, un lenguaje muy básico el A2. Ya vamos a ver en qué situaciones se utiliza o cuándo debemos presentar esta prueba. Entonces, normalmente recuerden, este es un nivel básico de utilización básica del español. Esta es la forma en que está distribuida la prueba. Tiene el examen en sí tiene 4 pruebas. Normalmente las 3 primeras se presentan en un día y la cuarta en otro día. ¿Okay? Dentro de las pruebas, pues la de comprensión de lectura, todos los exámenes tienen las 4 pruebas, ¿no? Pero vamos a ver cómo está distribuida esta. En el de comprensión de lectura, la prueba 1, tenemos 60 minutos y 4 tareas, con 25 ítems. En la prueba de comprensión auditiva, 40 minutos y 4 tareas, con 25 ítems igualmente. En la prueba 3 de expresión e interacción escrita, tenemos 45 minutos y 2 tareas, una de interacción escrita y otra de expresión escrita. En la prueba 4, que normalmente se presenta en otro día, diferente a las otras 3, dependiendo del centro donde se presente la prueba, tenemos 12 minutos de preparación y 12 minutos para presentar la prueba. Una parte, la exposición de un tema, en la primera tarea. La tarea 2, descripción de una fotografía. Y en la tarea 3 vamos a tener un diálogo simulado con el entrevistador. Este es el examen del A2, como está organizado él, ¿ok? Muy bien, vamos a ver entonces ahora cómo es el examen del B2. En este examen vamos a ver que ya es un poco más complejo o más complejo que el DLA2. Por ejemplo, debe comprender, una de las características que tiene este examen, la persona debe comprender lo esencial en textos orales o textos escritos complejos, ya no son básicos ni de uso cotidiano. Inclusive si los temas que tratan son temas abstractos, entonces la persona debe hacer inferencias, entender atrás de las líneas o entender el mensaje que está oculto. Es muy importante eso. Tenemos variedades del español, entonces puede ser una persona de España, una persona de Colombia, una persona de Argentina. Y la persona o el entrevistado o la persona que presente el examen debe ser capaz de interpretar los diferentes acentos que tienen estas variedades del español. Incluso también si la persona o si el lenguaje escrito u oral hace referencia a temas técnicos. Entonces ya la persona debe tener un léxico mayor, no temas técnicos muy difíciles, pero pues sí a nivel general. Entonces la persona debe ser capaz de identificar estos temas. Además de eso, debe interactuar con todo tipo de hablantes, pues por las variantes que tenemos, en un grado de fluidez y naturalidad avanzado. O sea, debe hablar muy bien, no debe ser tan pausado, debe ser más conciso y más profundo en sus apreciaciones, en sus comentarios, en sus diálogos, y entenderlos también mejor. Y por último, pues debe producir textos claros o hablar claramente sobre asuntos diversos
que incluyen o suponen análisis dialéctico, o sea, análisis de lo que la persona está hablando o de lo que la persona está escribiendo mejor, en debates o defensas de un punto de vista. Entonces la persona ya no solamente se limita a hablar de su vida, a describir una foto, sino también tiene que debatir, tiene que explicar, argumentar y contraargumentar algo. Por eso es tan diferente del DLA2, es mucho más avanzado, mucho más profundo y requiere más raciocinio y conocimiento de la lengua, ¿ok? Y está la distribución del examen, entonces perciban cómo los tiempos van cambiando, y aunque aquí no está explicado cada una de las de lo que está en cada tarea, pero pues el contenido es mucho más profundo y mucho más difícil. En la tarea 1, o mejor en la prueba 1 de comprensión de lectura, tenemos 70 minutos. Ya no son 60, son 70. Y tenemos 4 tareas con 36 ítems, no 25. En la tarea 2 de comprensión auditiva tenemos 40 minutos, 5 tareas y 30 ítems, no 25. En la prueba 3 de expresión e interacción escrita tenemos 2 tareas de interacción escrita y expresión escrita, o sea, la misma estructura del DLA2, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos 80 minutos, en el DLA2 tenemos 45. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los textos son mucho más grandes que en el DLA2. Por ende, son mucho más profundos y mucho mejor elaborados. Y en la prueba 4 de expresión e interacción orales, que igualmente en este examen se presenta normalmente en días diferentes a los 3 anteriores, vamos a tener 20 minutos para preparar y 20 minutos para presentar la prueba. En el DLA2 son 12. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hablar más tiempo, por ende tenemos que conocer mucho más de la lengua, tener un léxico mucho mayor. Y una cosa importante, veamos aquí las tareas. En la tarea 1 hablamos de valorar propuestas y conversar sobre ellas. Valoración, no simplemente descripción, tenemos que valorar algo. O sea, los puntos de vista nuestros son muy importantes. En la tarea 2, describir una situación imaginada a partir de una fotografía y conversar sobre ella. En el DLA2 también se describe una foto, pero pues obviamente aquí tiene que ser muchísimo más profundo el diálogo y mucho más elaborado. Y en la tarea 3, opinar sobre datos de una encuesta. Entonces aquí la persona va a dialogar también con el entrevistador, pero va a tener como referencia una encuesta, va a poder escoger sobre qué tema, y en esa encuesta va a haber unos datos y la persona tiene que opinar, poner su punto de vista sobre la encuesta, y va a tener que negociar con el entrevistador, hacer una propuesta con base en el tema de la encuesta, hacer una propuesta sobre algún tema, sobre algo que la persona, un negocio, una propuesta que la persona quiera hacer, ficticia obviamente, y tiene que debatir o argumentar y contraargumentar. Entonces obviamente el lenguaje tiene que ser mucho más elaborado, profundo, mucho más fuerte. Muy bien, ahora la gran pregunta, ¿cuál presentar? Entonces el DLA2, pues como ya ustedes percibieron, tiene un nivel de conocimiento muy básico. La persona que presente este examen, pues se supone que tiene un nivel de conocimiento muy básico con respecto al B2. Pero además de eso, bueno, por ejemplo, una persona que necesite trabajar en una empresa o en alguna institución y realmente el nivel de español, simplemente un conocimiento básico que no necesita mayor profundidad, puede presentar esta prueba y no hay problema. Pero la mayor cantidad de personas que presentan esta prueba lo hacen para la nacionalidad española. Las personas que ya tengan los requisitos y puedan presentarse o puedan solicitar la nacionalidad española, si el país de donde provienen, porque pues deben provenir de otro país, no haber nacido en España, ¿no? Si el país de donde provienen, la lengua nativa no es el español, por ejemplo, si son de Brasil, si son de Marruecos, si son de Pakistán, esas personas deben presentar el examen de DLA2 para solicitar la nacionalidad española, junto con el examen CCSE, que significa Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Y los dos exámenes, además del tiempo de permanencia y las otras características que necesitan para solicitar la ciudadanía, estos dos, la persona debe haber pasado los exámenes, estos dos. En el DLB2, el conocimiento de español ya es más avanzado. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere trabajar en una multinacional, pues esta persona
si hay dos candidatos, uno tiene nivel A2 y otro tiene nivel B2, y en esa multinacional va a tener que interactuar permanentemente con nativos, por ejemplo, una persona que sea de negocios y tiene que hacer reuniones virtuales o presenciales con nativos, pues es claro que van a escoger la persona que tenga nivel A2 porque él va a hablar muchísimo más fácil con los nativos. Entonces la persona con DL2 posiblemente no sea seleccionada, ¿okay? No es una regla, pero pues si yo fuera el gerente de una empresa lo haría de esa manera. Entonces es para personas que requieran a nivel empresarial, este es el examen que deben presentar. También las personas que quieren estudiar en un país de habla hispana y que no sean nativos de esa lengua. Por ejemplo, un brasileño que quiere estudiar en España, en Argentina, en Colombia, en México, como en Brasil la lengua nativa es el portugués, pues esta persona no puede simplemente llegar a estudiar graduación o posgraduación porque las clases van a ser en español y la persona necesita demostrar un nivel avanzado de español, si no, pues no va a poder interactuar o estudiar, no va a entender nada. Ahí es necesario presentar el examen DL-B2 y certifica que la persona no tendrá ningún problema para estudiar. ¿Okay? Bueno, finalmente, en anterior pues tú escoges cuál es el examen que se adecue a tus propias necesidades. Ahora, ¿cómo prepararse? Es un tema bien importante. Básicamente existen tres tipos o tres maneras de prepararse. La primera pues es estudiar por cuenta propia. Tú estudias por tu propia cuenta. O sea, tú compras libros, ves canales de YouTube, videos de YouTube, que hay algunos que son buenos, ves artículos, en fin, donde vas a ver cómo es la prueba, qué es lo que vas a hacer, en fin. La segunda manera pues es con un profesor particular. Obviamente el costo de un libro pues, va a ser mucho más barato que un profesor particular. La ventaja con un profesor particular pues es que vas a tener contacto directo con la persona y pues la persona te va a enseñar estrategias y va a corregirte también las pruebas si es el caso. Una desventaja que tiene el estudiar por cuenta propia en cuanto a los libros es que los libros tienen las pruebas, o sea, hay simulacros de las pruebas, pero no enseñan estrategias de cómo presentar la prueba. Y eso es en la mayoría de los libros. Algunos tienen unas pequeñas cosas, pero no muy profundo. Simplemente se limitan a tener simulacros de cada una de ellas. Entonces la persona pues tiene que aprender por sí misma. El profesor particular te va a enseñar, sí, posiblemente las estrategias y lo que tienes que aprender sobre eso, pero el costo de cada clase va a ser mucho más elevado. Y la tercera opción, que es donde está nuestro curso en Certificado Español, es hacer cursos online. Entonces, la ventaja con este curso, como el nuestro, es que enseñamos las estrategias específicas, aquellos trucos para presentar el examen, porque tú puedes hablar español, sea a nivel A2 o sea a nivel B2, A2 o B2, pero si tú no conoces las estrategias para presentar esa prueba específicamente y no sabes cómo es la prueba, o no sabes cómo te van a evaluar, posiblemente no vas a pasar la prueba. Entonces es muy importante que tengas eso. Y en nuestro curso, nosotros enseñamos las estrategias para cada una de las pruebas. Es muy importante que entiendas eso. Por otro lado, a diferencia de las clases con el profesor particular, el costo es menor en referencia a cada clase, ¿okay? Porque no puedes hacer solamente una clase con el profesor, deberás tener varias o muchas para poder llegar a un buen nivel. En nuestros cursos, tú vas a tener la oportunidad de poder ver el video donde explicamos cada una de las pruebas o las estrategias para las pruebas. Lo puedes ver las veces que quieras y puedes hacer los simulacros dentro de la propia prueba, con las correcciones dentro de la propia prueba. Entonces es una gran ventaja para que tú aprendas primero a cómo hacer la prueba y después practicas y verificas si realmente estás apto o no apto, o si conoces o no conoces cómo es la prueba y si la podrías pasar o no, ¿ok? Es un certificado español. Bueno, los invito entonces a que se unan a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestro canal en Instagram, nuestro canal en Facebook, fanpage, a que nos sigan, a que comenten, a que aprendan, ¿ok? Y a que si ustedes verdaderamente necesitan presentar el examen del A2 o el B2, entren en contacto con nosotros, compren nuestro curso e inicien la preparación. Recuerden, una cosa es hablar español y otra bien diferente, saber presentar las pruebas. Que tengan un excelente día. Adiós.